Bienvenidos al podcast Libros para Recordar. Mi nombre es Alberto Morán. El día de hoy leeremos un nuevo cuento y estoy acompañado hoy por una profesional en educación, Dinora Rosol. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer para mí ser parte de esta actividad. Excelente. Ok, Dinora, el cuento que vamos a leer hoy, que fue algo, normalmente yo escojo el cuento, pero en esta ocasión usted me dio la sugerencia. Entonces, antes, sin revelar mucho el trama del cuento, me gustaría saber qué fue, por qué este cuento, si hay algo que le llamó la atención. Sí, este cuento fue uno de los cuentos que más me impactó mientras fui maestra en primer grado. Eh, yo incursioné, ¿verdad?, en eso, más que todo por necesidad, ¿verdad? Yo necesitaba una entrada de dinero para poder pagar mis estudios universitarios. Entonces se me dio la oportunidad y al principio estaba sumamente, pues, nerviosa. Tenía 19 años cuando empecé en la docencia, pero fue realmente satisfactorio. Y este fue uno de los libros que yo encontré que me ayudaba bastante para manejar situaciones con mis niños que a veces ellos tenían, eh, vaya, como se molestaban o no sabían regular sus emociones. Entonces, este libro habla sobre eso, la inteligencia emocional, porque es acerca de un toro, ¿verdad? Y nosotros pensamos en un toro y nos imaginamos inmediatamente un animal agresivo, un animal, ¿verdad?, que pueda causar daño, y nada que ver con Ferdinando. Está bien. Ok, listo. Entonces voy a leer en esta ocasión, voy a leer yo la mitad del cuento y luego Dinora nos va a continuar con la otra mitad. Entonces comenzamos con la historia de Ferdinando el Toro. Ferdinando el Toro. Había una vez en España un torito que se llamaba Ferdinando. Todos los demás novillos que vivían con él corrían, brincaban y se daban topetazos, pero Ferdinando no lo hacía. Le gustaba sentarse tranquilamente a oler las flores. Tenía un lugar preferido en la pradera, debajo de un alcornoque. Era su árbol preferido y el torito se pasaba el día a la sombra oliendo las flores. A veces su madre, que era una vaca, se preocupaba por él. Pensaba que Ferdinando se sentía solo. ¿Por qué no corres y juegas a saltar y darte topetazos con los otros toritos?, le decía. Prefiero quedarme aquí donde puedo sentarme tranquilamente a oler las flores. Su madre se dio cuenta de que él no se sentía solo. Y como era una madre comprensiva, aunque era una vaca, dejó que se quedara bajo el alcornoque y fuera feliz. Con el paso de los años, Ferdinando creció y creció hasta convertirse en un toro grande y fuerte. Los otros toros que habían crecido con él en la pradera se pasaban el día peleando. Se embestían unos a otros y se daban cornadas. Lo que más deseaban eran ser escogidos para pelear en las corridas de toros de Madrid. Pero Ferdinando no quería eso. Todavía le gustaba sentarse tranquilamente bajo su alcornoque a oler las flores. Los demás toros corrieron de aquí para allá, bufando y embistiendo, saltando y brincando, para que los hombres creyeran que eran muy fuertes y bravos, y los escogieran. Ferdinando sabía que no lo iban a escoger, y en realidad no le importaba. Así que se fue a sentar bajo la sombra de su alcornoque preferido, pero no se fijó, y en vez de sentarse sobre la hierba, se sentó sobre una abeja. ¿Qué harías tú si fueras una abeja y un toro se sentara sobre ti? Lo picarías, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que hizo esta abeja. ¡Caramba, qué dolor! Ferdinando brincó y dio un bramido. Corrió en círculos, resollando, resoplando, embistiendo y pateando toda la tierra como un lobo. Los 5 hombres lo vieron y gritaron de alegría. Ese era el toro más grande y más bravo de todos. Era el mejor para las corridas de Madrid. Entonces se lo llevaron en una carreta para el día de la corrida. ¡Qué gran día!
Las banderas ondeaban, la música sonaba, y todas las bellas señoritas llevaban flores en el pelo. Todos entraron desfilando a la arena de la plaza de toros. Primero salieron los banderillos, son unos palos puntiagudos adornados con cintas para pinchar al toro y enfurecerlo. Después salieron los picadores, montados en caballos muy flacos, llevando largas danzas para picar al toro y enfurecerlo aún más. Luego salió el matador, el más arrogante de todos. Se creía muy guapo y saludó a todas las señoritas con aires de gran señor. Tenía una capa roja y una espada, y era el que tenía que darle al toro la estocada final. Por último salió el toro, y a que no adivináis quién era, Ferdinando. Lo anunciaron como Ferdinando el Fiero. Todos los banderilleros y picadores estaban asustados, y el matador se quedó paralizado de miedo. Ferdinando corrió al centro de la arena y todos gritaron y aplaudieron, porque pensaban que iba a pelear ferozmente, resoplar y embestir a medio mundo. Pero Ferdinando no lo hizo. Cuando llegó al centro de la arena y vio las flores que el matador aún tenía en sus manos, todo lo más que hizo fue sentarse a olerlas tranquilamente. Por más que lo provocaron, no quiso embestir ni dar cornadas. Se quedó sentado en medio de la arena, oliendo las flores. Los banderilleros estaban furiosos y los picadores estaban aún más furiosos. El matador estaba tan enfadado que se puso a llorar porque no podía enojarlo con su capa y espada. Así que no les quedó más remedio que llevar a Ferdinando de regreso a su casa. Y según cuentan, ahí está todavía, debajo de su alcornoque preferido, oliendo las flores tranquilamente. Fin. El fin. Ok, excelente lectura. Bueno, hoy sí vamos a la parte interesante. Ok, en esta primera parte, a mí en lo personal me gusta cómo el autor crea la intriga, ¿verdad? El suspenso inicial donde tenemos a Ferdinand, tenemos un toro y un solo nos dice, pero no es como los demás. Entonces ahí uno empieza como que, ok, hay un toro, va empezando a crear la intriga y luego nos revela qué es lo que le gusta hacer a Ferdinando. Y en este caso, muy diferente y muy diferente también a lo que yo creería que quisiera un toro. Tenemos al Correcto. toro que más bien le encanta oler las flores. Entonces aquí es bien interesante porque nos habla de estereotipos que uno puede tener, ¿verdad? Ya habíamos generalizado, es un toro, ok, vamos a ver algo de agresión. Y caso contrario, ¿verdad? Entonces nos hace reflexionar sobre diferentes estereotipos que podemos tener. No sé qué le parece a usted. Sí, porque realmente uno no se imagina nunca un toro oliendo flores, un toro tranquilo. Entonces, uno tiene ya esos prejuicios, ¿verdad? Uno se imagina un toro y se imagina un animal feroz, un animal peligroso. Uno mira a un toro, inmediatamente, pues la reacción es tener cuidado, ¿verdad? No acercarse mucho. Entonces, es bastante interesante esos estereotipos como no solamente aplican con los animales, sino con las personas. Ok, y lo interesante también es que uno hay veces ni se da cuenta que tiene estos estereotipos. Eso es lo que yo me di cuenta ahorita cuando lo leí, que wow, hasta del toro tengo estereotipos de cómo debería de comportarse, ¿verdad? Entonces, hay ciertas veces en la vida donde uno tiene expectativas de cómo debería ser la conducta de las personas o cómo debería de comportarse y revelan cosas de nosotros. Ahora, lo que sí quisiera de repente hablar sobre estereotipos que uno de repente creería que deberíamos de eliminar generalizaciones, que no deberían de existir estereotipos o generalizaciones en el mundo, más sin embargo siempre me gusta ver como el otro lado, ¿verdad? Porque yo creo que sería saludable pensar que si uno se encuentra un toro en un campo abierto, no asumir que este es el toro que le gusta oler las flores. Siempre tener Correcto, su... lo primero que hacemos es correr. Correcto. Eh, Entonces sí es como una herramienta de sobrevivencia, tener estas generalizaciones que en algún sentido nos ayudan a sobrevivir. Importante en esta vida, ¿verdad?
no es lo que uno aprende, sino aprender a desaprender las cosas que realmente no necesitamos. Eso es bastante difícil de hacer, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos dando cuenta de cómo funciona el mundo y nos damos cuenta de todo lo que tenemos adentro que realmente no es así, y lo importante que es conocer gente de todo tipo, gente de todas las religiones, no juzgar a nadie, ¿verdad? Sino aprender y hablar con todo tipo de gente, aprender a escuchar. Okay. Sí, definitivamente creo que esa es parte, ¿verdad? Que uno puede tener estas herramientas de generalizar, pero siempre hay que revalorarlas, volverlas a ver si en verdad me aplican en este caso o no. Entonces me gusta esa reflexión. Luego pasamos a la siguiente, donde nos encontramos a la mamá. Y siento que en esta parte los papás siempre somos bien intencionados, ¿verdad? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y en ciertas ocasiones hasta queremos que nuestros hijos tengan todo lo mejor. Entonces aquí la mamá quería que su hijo tuviera esa experiencia, ¿verdad? Anda a jugar, anda así como los demás niños. Así como que mira que el niño que juega pelota, ¿por qué no vas vos también? Pero de repente el niño tiene otros intereses, ¿no? De repente es otra las preferencias que desea. De repente es más inclinado a el arte, no necesariamente le guste los deportes físicos. Sí, y mire, Alberto, es muy interesante porque igual cuando yo leía este cuento con mis estudiantes, yo no me había percatado de esta parte hasta ahora que ya soy mamá. Inmediatamente cuando dice ahí la madre de Ferdinando quería que fuera a jugar, y dije yo, wow, qué importante, ¿verdad? Es que nosotros como padres no proyectemos absolutamente nada de nuestras creencias ni de lo que a nosotros nos gusta, porque al final nuestros hijos pueden ser, o sea, pueden ser un reflejo de nosotros, pero no son exactamente como nosotros. O sea, yo no puedo venir y tratar de obligar a mi hijo a estudiar lo que yo quiero o lo que yo no pude estudiar, porque él es una personita y él va creciendo y él va a crecer, y creo que es algo que todavía en nuestra sociedad, tal vez en nuestra cultura, no hemos sabido manejar. Yo tengo estudiantes ya en último año y que a veces dicen, no, mija, es que yo tengo que estudiar Derecho, porque mi papá es abogado y quieren que yo estudie Derecho y yo quiero estudiar Gastronomía, y eso no es así. O sea, entender que nuestros hijos al final no son de nosotros, son de la vida, son prestados, y ellos van en algún momento a darse cuenta, ¿verdad? Y a definir y a vernos a nosotros también como seres humanos, ya cuando ellos están adultos. Entonces lo importante que es aprender a escucharlos y de no obligarlos, ¿verdad? A hacer cosas que ellos no quieren. Está bien que los expongamos, ¿verdad? A diferentes actividades, qué sé yo, si dicen, pues no tengo interés por la pelota y que sigan jugando. Que aprendan a ser constantes también, ¿verdad? No es que van a estar probando de todo y votar cada cuestión que ellos intenten hacer. Pero sí es importante dejarlos descubrir el mundo, que ellos aprendan, ¿verdad? Y pasa en mi familia, mi esposo es más como futbolero y mi hijo no, mi hijo le gustan los microscopios, le gustan los planetas, a él le gusta de la ciencia, le gusta ver una semita de frijol y ponerse a sembrarla en el patio y ver cómo crece. Entonces es bastante cómico porque mi esposo quiere que él sea más de fútbol y que los equipos, y el papá, yo no soy de fútbol, pero también lo hemos creado con esa confianza de también poder decirnos lo que le gusta y lo que no. Entonces es interesante cómo la mamá de Ferdinando también le dice, anda a jugar, pero bueno, si no querés está bien. Correcto, aquí viene la parte que nos dice que la mamá era una madre, a pesar de que era una vaca, era una madre comprensiva. Ahora, esta parte a mí sí me llamó bastante la atención cuando la madre se dio cuenta que él no se sentía solo. Porque tal vez el miedo de uno de padre es que el niño, nuestro hijo va a la escuela,
¿Será que va a tener amiguitos? ¿Será que no? ¿Cómo sé que mi hijo está bien? Y bueno, le quiero dar mi interpretación de cómo uno puede saber que está bien y la verdad es que uno no sabe, la verdad. Y lo que uno puede crear es crear un canal donde nuestros hijos se sientan cómodos de acercarnos. Entonces aquí como el niño no se sintió juzgado, nunca se sintió como que debería de hacer como los demás, sino que la mamá fue comprensiva y el niño se sintió cómodo para poder abrirse y ser y explorar y seguir con, este, con este interés que tenía por oler la rosa. Entonces, creo que esa sería, a mi ver, la interpretación de cómo uno puede estar seguro, es confiar en ellos también, que ellos también pueden defenderse en el mundo y siempre crear un canal abierto donde no se van a sentir juzgados a la hora de regresar. Exacto, o sea, es el hecho de, es cierto, nosotros somos padres, somos madres, nos preocupamos por nuestros niños, por nuestros hijos. En esta ocasión, ¿verdad? La mamá de Ferdinando preocupada por su torito. Pero no podemos tampoco ser padres helicóptero. No podemos ser padres sobreprotectores, porque entonces vamos a criar, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos inseguros. Lo importante que es que ellos sepan que pueden hacer las cosas solos. Como maestra, ¿verdad? Y después como mamá también. Me ha tocado ver el hecho que a veces yo tenía estudiantes que llegaban con tareas súper complejas, terminadas y los niños dicen la verdad, o sea, los niños llegan a la escuela y cuentan cosas de la casa. Yo siempre les he dicho a ellos, chicos, ustedes pueden hacer las cosas, háganlas solos. Y también cuando he podido con los papás, ¿verdad? Ayudarles a ellos a entender. Yo como maestra, ¿verdad? Prefiero que mi estudiante llegue a la escuela pues, y que diga, no, mis, no lo pude hacer. Eh, o no me dio tiempo, ¿verdad? A que yo me dé cuenta que le hicieron la tarea, ¿verdad? Ujú. Hablando de niños pequeños, ¿verdad? Claro, ya hablando de adolescentes, a veces ellos utilizan otros métodos, ¿verdad? Qué sé yo, ahora utilizan hasta ChatGPT, que yo he tenido que aprender a utilizar estos programas, pero es la idea de que ellos sean capaces de hacer, desarrollar sus tareas y crear seres humanos funcionales e independientes, ¿verdad? Al final, eso es lo que la sociedad necesita. Eh, Personas que también aprendan a aceptar sus errores. Miss, no pude hacerlo, o enséñeme de nuevo. Yo sé que hay bastantes maestros que son muy estrictos en esta parte, pero por lo menos en mi caso, ¿verdad? Usualmente con niños pequeños, ¿verdad? Y me pasa con mi hijo. Si él no sabe o él no quiere hacerlo, yo le digo, bueno, va a ir a la escuela y que le van a dar un cero. Entonces ya, claro, hay cierta actitud de, no, mami, no, hagámoslo, está bien. O utilizar diferentes dinámicas, ¿verdad? Todos los niños son diferentes, no hay niño que sea igual a otro. Y de nuevo caemos en esto de evitar comparar a nuestros hijos con otros. Mi hijo es mi hijo y no tengo por qué estarlo comparando con los demás niños, ¿verdad? A mí me interesa que él haga sus cosas y que él haga bien sus cosas. Y yo sé que de repente, vaya, si él es bueno en matemáticas, él no es bueno en arte, yo soy maestra de arte, no lo obligo. Que él pinte lo que quiera pintar, pero a veces yo le digo, ven y pintemos juntos, y él ya no quiere, tal vez por la edad, pero yo doy una clase de arte, ¿verdad? Él está ahí y él está a veces dibujando otra cosa. Y yo le doy pues su libertad porque nada voy a hacer con obligarlo y estresarlo y frustrarlo. Yo puedo guiarlo, pero si a él no le gusta, pues está bien. Sí, qué importante eso porque me quedo todavía pensando en el adolescente que se siente presionado de querer, eh, porque yo creo que los hijos uno quiere ser buen hijo y uno quiere hacer lo que los papás de cierta forma no, le piden, de como que hijo, sería bueno que fuera doctor, dijo que fuera arquitecto, pero al final creo que con el tiempo ese niño que luego se va a convertir en un adulto, cuando descubra de que esto no es para mí, creo que puede caer en un temor como de resentimiento, ¿verdad? Como que
y por hacerles caso, ahora tengo una vida que no me gusta. Entonces podrías llegar, entonces lo importante de que el mejor que el niño vaya, escoja, y si él comete su error, por lo menos fue error de él, no error de que estoy viviendo la vida de alguien más. Entonces, qué importante que dejemos que ellos cometan los errores, aunque nos duela, ¿verdad? Aunque nos duela como papá ver que nuestros hijos van a sufrir y van por cometer esos errores que de repente uno quiere como ayudarlos, pero es parte de la vida que ellos también puedan ir aprendiendo de sus propios errores y buscar sus propias soluciones, como usted planteaba, de que me gusta esa idea de que a pesar de que usted, mamá, no tiene que tener que, de mamá de arte, tengo que él ser el mejor artista de la clase. Qué bueno, qué buena mensaje le envía a él para que sepa que siempre las puertas están abiertas para que él haga lo que él quiera. Sí, porque al final nosotros llegamos a un momento, Alberto, que nos convertimos en espectadores de nuestros hijos. Hay un momento donde solo podemos ser una red de seguridad, ¿verdad? Debajo de ellos al momento de caer. Entonces, de nuevo, ya hablando de adolescentes, ya hablando de adultos, ¿verdad? Que están ya en la universidad, que es una etapa tan complicada, tan difícil. Tengo un estudiante también que me dijo a mí, yo no sé qué estudiar, yo no sé qué hacer con mi vida, y está en 10º grado, tiene 16 años, y yo así como, tranqui, pues, y se llama Fernando, y le digo, tranqui, usted tiene toda una vida por delante, y aunque usted estudie cierta carrera y después se da cuenta que no le gusta, usted puede estudiar otra cosa, usted puede dedicarse a diferentes cosas, o sea, eso creo que es más interesante inclusive que uno encajarse y meterse, ¿verdad?, en un papel que le exige la sociedad, que le exigen nuestros padres, que le exige el mundo alrededor. No, o sea, está bien que un tiempo intenten una cosa. Hace poco yo tomé un curso de grooming, ¿verdad?, para aprender a cortar el pelo de los perros. Yo nunca había hecho eso. No es que, bueno, o no sé, tal vez me pongo una tienda de eso más adelante, pero yo quería darle, ¿verdad?, ese servicio a mis perritos en la casa porque uno de ellos se pone muy nervioso. Y aprendí muchísimo, ¿verdad? Fue muy interesante. Entonces, yo ya, ¿verdad?, estudié para diseño gráfico. Aparte, he tenido la oportunidad, he tenido la bendición de ser profesora. Y digo bendición porque he aprendido muchísimo. O sea, yo antes pensaba, ¿verdad?, cuando yo era solamente estudiante, yo decía, ay, no, jamás sería profesora. Qué carrera tan difícil, qué estresante. Pero ha sido ya un camino, ¿verdad?, de varios años, eh, donde ningún año es igual, donde los niños a mí me han enseñado muchísimo. eh, y la verdad, he llegado hasta conocer, ya verlos grandes, ¿verdad? Verlos de 20, 22 años. Entonces, ver que todavía se acuerdan de mí, para mí eso es un honor. Tengo una de ellas que está estudiando una carrera que tiene que ver con las artes, entonces ella me dijo una vez, yo me acuerdo mucho de usted, que nos decía que no nos íbamos a morir de hambre si estudiábamos artes, si estudiábamos bellas artes o cualquier tipo de carrera, arquitectura, diseño gráfico, porque tenemos de nuevo culturalmente esa idea errónea de que si un menor encuentra interés por las artes, por la danza, la música, que se va a morir de hambre, y no es así, ¿verdad? O sea, claro que se necesita mucha disciplina porque al final eh, puede una persona tener talento, pero si no tiene la disciplina, la constancia de seguir adelante con eso, pues de nada sirve el talento, ¿verdad? Pero de igual manera, está bien que ellos incursionen en este tipo de carreras, porque esa pasión que tienen va a ser algo que les va a ayudar a llegar muy lejos. Entonces, esa parte también me encanta, ¿verdad? Ver a estos niños cómo han crecido y verlos ya en la universidad. Es una experiencia bella. Dinero, si usted tuviera que regresar a, porque le cuento, en mi caso, yo doy gracias que mis papás nunca me dijeron, Alberto, me gustaría que vos fueras tal, que fueras, y eso me ha permitido que yo como adulto
me puedo incursionar en cualquier cosa porque no tengo de que, ay, tengo que cumplir lo que a mi mamá y mi papá me decían. Entonces tengo la ventaja de que ahora, si quiero tener un podcast, lo hago. No tengo como esa carga de que tengo que hacer lo que me habían dicho, aunque solo fuera un comentario sencillo de repente en una cena. Entonces le pregunto a usted, no sé si, Dinora, cuando seas grande, Dinora, tenés que hacer algo. No sé si usted tuvo algo así, porque veo que me gusta esa parte de que usted hace grooming, o sea, está abierta a explorar. Entonces no, me da la Sí. percepción, por lo menos, de que no tuvo ninguna como imposición de que tenés que hacer algo, tenés que hacer esto. Bueno, ambos padres fueron bastante, pues me dieron esa libertad. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de salir de mi casa a los 14 años. Eh, Fui a vivir a Estados Unidos 3 años, porque mi papá era norteamericano, él lamentablemente ya murió, pero de repente se dio la oportunidad, ¿verdad? Y yo me fui para allá. Entonces, también eso abrió mi mente porque conocí personas de todos los países. Tuve una Ujú. amiga que era libanesa, que fue de mis mejores amigas, una persona extraordinaria. Um, Tuve una amiga argentina, ¿verdad? Entonces, chilenos. Y yo siempre, pues cuando yo me presentaba, a mí me decían, ay, ¿de dónde tú eres? Porque ya me miraban rubia, ¿verdad? Y yo hablaba inglés, y entonces, y yo, hondureña, ¿me entiendes? O sea, mis raíces hondureñas es algo que yo siempre voy a llevar en alto, es algo que siempre me identifica muchísimo, ¿verdad? Como persona. Tanto que después de 4 años yo me regresé a mi casa, me regresé a Honduras, o sea, eh, aquí me casé. Entonces, mis papás no es que me habían nunca, ¿verdad? Eh, Presionado, ¿verdad? Para hacer cierta cosa. Pero yo sí pequeña decía, por ejemplo, a veces que quería estudiar para ser bióloga. Un tiempo dije que quería estudiar para ser veterinaria. Otro tiempo yo decía, voy a estudiar paleontología. Otro tiempo decía, voy a estudiar los insectos, quiero ser entomóloga. Entonces, era muy cómico porque ¿qué hacía mi mamá? Buscarme libros de eso Ujú. y de Fomentar. repente ya ahora que hablamos de eso, yo le digo, mami, yo creo que estaba muy pequeña cuando me fui, ¿verdad? Yo tenía solo 14 años. Entonces ella me dice, yo no sabía si yo te iba a poder dar las oportunidades o eh, ¿verdad? La educación que vos necesitabas en el momento. Entonces, si yo pudiera regresar el tiempo, no cambiaría nada, porque todas esas experiencias, buenas y malas, inclusive las experiencias difíciles, las experiencias donde yo me ponía triste, donde yo extrañaba a mi familia, todo eso es parte de quién soy yo hoy en día, ¿verdad? Entonces, a veces, y eso me ha ayudado mucho ahora de adulta, ¿verdad? Porque ya uno de adulto, la vida es tan diferente, es tan compleja, y hay momentos donde yo estoy, ¿verdad? Que yo sé que usted también, Alberto, abrumada, ¿verdad? De tanta cosa, situación, ya sea económica, personal, de todo, ¿verdad? Porque todo se junta. Y muchas veces cuando estamos en momentos difíciles se pone peor. Yo recuerdo esos momentos y digo, no, pero yo voy a aprender algo de aquí. Yo sé que Ujú. esto es para mejorar. Entonces, no es ser, ¿verdad?, un optimista tóxico, pero seguir adelante, ¿verdad? Con todas las situaciones. Y por este tiempo, ¿verdad? Por mi carrera, ¿verdad? Por mi trabajo, ¿verdad? Que estoy dando clases. Aún así, yo ya estoy, vaya, inscrita en un curso de barismo, porque me gusta mucho el café. Y ya voy pensando como, bueno, pero podría vender café, podría inclusive crear ya mi marca, como, claro, en la carrera de diseño gráfico nos enseñan también a pensar con logos y ya llevar las cosas a otro nivel, ¿verdad? Ya pensar Ujú. como emprendedores. Y eso inclusive nos ha ayudado a mi esposo y a mí bastante porque sí tenemos aparte un pequeño negocio eh, donde vendemos pollo asado aquí en Ujú. Tegucigalpa. Entonces, eh, todo lo que yo he ido aprendiendo en la carrera, yo lo he ido implementando, ¿verdad? Y es realmente fascinante ver cómo eso crece, porque la idea comenzó como algo, no, que lo vamos a hacer
así por tener una entrada extra y se ha convertido en nuestro ingreso principal, ¿me entiendes? Tanto que inclusive en pandemia nosotros no cerramos, o sea, tal vez cerramos 2 días y después, ¿verdad? Conseguimos un permiso especial porque nosotros andábamos llevando y trayendo, ¿verdad? Eh, lo que es producto fresco. Entonces, vendíamos pollo fresco, vendíamos pollo asado, lo que fuera, ¿verdad? Un tiempo hasta piscinas vendimos, ¿me entiendes? Entonces, es esa idea también de que, de nuevo, no tenemos por qué encerrarnos de que si yo estudio, no sé, medicina, solo voy a hacer eso. Sí, No, las personas pueden y las personas deben tener siempre como otra entrada, ¿verdad? Creo que lo más difícil en nuestra sociedad, en nuestra eh, vida día a día, más ahora, es uno pues ser dependiente de solamente una entrada o solamente creer que, ay, solo tengo esto. No, es ver una necesidad, ¿verdad? Es ver una necesidad y ofrecer un producto, ofrecer una experiencia y podría ser lo que sea. Eh, Recientemente también he estado pensando, ay, yo debería dar clases, no sé, los sábados o domingos, así clases guiadas, ese como que le dicen que a veces tienen un grupo de unas 20 personas y pintan un cuadro guiado, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, es muy bonito. Hace 10 años de repente esto sí hubiera sido un total fracaso, sí, pero podemos verlo ahora que ya se está dando, o sea, y es bonito ver cómo eso está agarrando auge. Eh, Creo que nuestro país sí tiene mucho que mejorar, pero yo como hondureña no tengo por qué ponerme a quejarme, ¿verdad? Que también es algo que pasa bastante sin no ser parte del cambio. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Ok, tal vez yo no sea, ¿verdad? Presidenta de la nación, tal vez yo no sea influencer, tal vez yo no sea, eh, ¿verdad? Un gran personaje, pero puedo hacer un cambio, ¿verdad? Puedo ir poco a poco mejorando la situación, involucrarme con niños, vaya, el hecho que yo esté dando clases, a veces ellos son negativos y yo les digo eso, chicos, hay que hacer el cambio que uno quiere ver. sí. No podemos solamente estar criticando. Sí. Me gustó bastante esa parte de que uno tiene la idea de que voy a empezar un nuevo emprendimiento y uno cree, "Ah, pero empiezo de cero". La verdad es que no, porque como en su caso, usted empezó un emprendimiento de pollo asado, pero ya tenía la parte de diseño, ya tenía la parte de que le gusta hablar, me imagino, porque parte de vender es poderse expresar de la educación. Entonces, no necesariamente emprendemos de cero. Cada experiencia nos va ayudando a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Entonces, sería equivocado pensar de que arrancamos de cero, cero. No exactamente. Que para seguir con el cuento, hay una parte, bueno, aquí ya vemos a Ferdinando Grande y vemos que los demás hacen otras cosas, pero Ferdinando sigue oliendo las flores. Y esta parte para mí es bien interesante porque es cuando, ¿por qué del millón de cosas que pueden existir en el mundo, ¿por qué tengo este interés en el arte o en el diseño gráfico? ¿Por qué tengo este interés de las flores? ¿Por qué tengo este interés del podcast? Entonces, no tengo un millón de intereses, tengo tal vez dos o tres. Entonces, están ahí. ¿Por qué están ahí? Entonces, yo en un grupo con otras personas de un club de lectura que estoy, eh, la facilitadora hablaba de que yo tenía que salir al mundo y algo de mí me llamaba a hacerlo, a dar capacitaciones y sentir de que si yo no cumplía ese deseo, es como decirle a Dios de que no quiero estas aptitudes, estas herramientas, estas bendiciones que me has dado si no las comparto. Entonces la importancia de saber de que ese deseo que se presenta a uno es como parte de nosotros. O sea, ¿por qué te llamó la atención? Del millón de cosas que existen en el mundo, no, que, no tenés un millón de intereses, pero hay ciertas cosas que te atraen más que otras. Entonces es bien importante seguir ese camino, que todavía uno no sabe a dónde me conduce, pero tengo esa atracción eh, y es algo que nos quiere decir, no sé si el mundo.
pero es algo que nos quiere decir sobre nuestro destino. No sé cómo lo ve, porque aquí Ferdinando, él insistía, la flor es lo mío. Sí, exacto. O sea, y esa pequeña voz, ese interés, cual sea, ¿verdad? Que alguien puede tener, eso va a seguir ahí. Eso va a Ujú. seguir tocando la puerta. O sea, aunque uno trate de escapar, yo ahora veo eso, o sea, eh, Y inclusive, ah, si me fuera del país, ¿verdad? O fuera, no sé, a viajar por el mundo, me gustaría mucho seguir, pues, siguiendo dando clases, sea para ujú. niños, adolescentes, adultos. No por el hecho de que yo quiera que me escuchen, sino por el hecho de que yo quiero escuchar a los demás, escuchar qué tienen que decirme, saber y aprender también con ellos. Entonces, lo que sea que ¿verdad? Nosotros sintamos ese interés, esa atracción, está bien, ¿verdad? Seguir aprendiendo de eso y seguirse educando, sea cual sea, qué sé yo, carpintería, ¿verdad? Ujú. Que pastelería o lo que es belleza, ¿verdad? Sí. Y pensar, ay, no, ¿para qué voy a estudiar eso? No, o sea, pensar en grande. No es, voy a aprender a pintar uñas para quedarme pintando uñas todo el tiempo. No, es para poner un salón, poner una cadena de salones, ofrecer productos, o sea, y llevar las cosas al siguiente nivel. Ujú. Entonces, eso es lo Pero bonito. cuando hay veces en internet me gusta ver los videos de las personas cuando les preguntan, las personas mayores, ¿verdad? El adulto mayor de 60, 80, y les preguntan qué se arrepiente usted de su vida, si pudiera regresar a los 20, y siempre todos dicen las oportunidades que no tomaron, por miedo, etcétera, etcétera. Entonces, el precio que paga uno de no prestarle atención a esos intereses que aparecen, que no necesariamente puede ser que termine ahí el interés, sino que el interés le abre una puerta a otro. Y así va a saltar hasta encontrar, tenía este interés porque me llevó aquí, me llevó allá y yo no le hice caso. Entonces, qué peso más grande, ¿verdad? Llegar a ser un adulto mayor y hacerse esas preguntas. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido ese interés? Sí, de nuevo, vamos, ¿verdad? Con la misma idea de que si yo no escucho lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me da curiosidad, eso va a seguir ahí hasta que yo intente, pero no llegar al punto donde yo ya esté en una edad donde realmente ya no pueda, ¿verdad?, hacer mucho. Sí. Entonces, uno cree, ¿verdad?, que el tiempo es eterno, uno cree que siempre va a ser joven, uno cree que siempre va a tener tiempo. Y la verdad, la vida es efímera, o sea, y creo que inclusive con lo que todos vivimos en pandemia, ¿verdad?, nos dimos cuenta de que no somos eternos, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, lo importante que es disfrutar el camino y seguir adelante, ¿verdad? Incursionar en lo que nos gusta y aprender a comunicarnos también. O sea, yo como adolescente tal vez no tuve ese conflicto de mis padres, ¿verdad? De que eh, tal vez fueron demasiado más bien libertinos en ese aspecto de decirme, porque a veces yo también, ¿y qué es el budismo? O las religiones, ¿verdad? Inclusive eso, y yo, ¿qué es la reencarnación? Y ya mi mamá me daba un libro de eso y me decía, yo no sé, pero mira, aquí está este libro, y mi mamá me escribía así como en la portada, hija, cree lo que quieras creer, y yo, ok, ahí voy. Entonces, de nuevo, yo hablo de mi experiencia propia, pero, ¿verdad? Si un adolescente, un menor, de repente tal vez tiene ese obstáculo, ¿verdad? De que sus padres lo quieran meter en una cajita, aprender a negociar, aprender a hablar, o sea, aprender a encontrar tal vez un punto medio, ¿verdad? Eh, porque no es justo, de nuevo, de que nosotros como padres le cortemos las alas a nuestros hijos. Ujú. No es justo que nosotros creamos que porque en mi familia todos son doctores, mis hijos tengan que ser doctores.
o que porque todos somos científicos, mi hijo tenga que ser así, ¿verdad? Sí. Ahora la parte que, porque hablaba de la pandemia y para mí, como un ejemplo perfecto de esa pandemia es esta abeja, que nos cambia todo. O sea, la pandemia nos cambió todo, nos hace repensar muchas cosas y la abeja nos crea ese dolor o esa incomodidad que nos hace movernos. O sea, a mí me encantaba ver en la pandemia cómo ciertas personas se miraban cortados de un ingreso y es la abeja, ¿verdad? Nos cortaron el ingreso, esa es la abeja. Más sin embargo, sale de ello una resiliencia de que encontrar algo que no sabía que tenía en mí. Entonces el toro encontró, el torito Ferdinando encontró que él es capaz de agresión, es capaz de eso y mucho más. Entonces también uno en la pandemia se encontraba, pucha, ¿por qué no empecé este emprendimiento antes? Estaba en mí. Yo sabía que lo podía hacer hasta que no vino una abeja y en el caso de la pandemia nos sacó. Totalmente, la pandemia fue nuestra abeja, nos sacó de nuestra Sí. zona de confort. Y a pesar de que fue una situación muy difícil, complicada, dolorosa, porque, ¿verdad? La mayoría de personas perdieron su trabajo. En mi caso, yo pude mantener mi trabajo, pero de nuevo, o sea, no nos pagaban de repente al día, ¿me entiendes? El estrés, ¿verdad? De todo lo que vivimos. Eh, y a pesar de eso, mucha gente, ¿verdad? Como dice usted, sus emprendimientos crecieron o sus emprendimientos nacieron Ujú. en este momento tan difícil. Entonces, también es interesante cuando menciona que Ferdinando es capaz de agresión. Y hay un psicólogo canadiense que a mí me fascina, que se llama Jordan Peterson, y Ajá. él habla de esto. Él habla de eso. O sea, que está bien que uno sea educado, paciente, humilde, ¿verdad? Pero que el mundo también sepa que no por ser así tenga alguien derecho pues de lastimarme. Que nosotros como seres humanos también tenemos que ser capaces de decir que no, de exigir, ¿verdad? Respeto y de poner límites. Ujú. Entonces, de repente Ferdinando nunca había, ¿verdad?, actuado de esa manera, pero él también se dio cuenta de que si llegase, ¿verdad?, el momento de tener que actuar con agresividad, se puede, ¿verdad? Tal vez no llegar, ¿verdad?, a la violencia de dañar a otro, porque, Pero pues, ser capaz. sí, pero ser capaz de exigir respeto. Correcto, no, me parece porque uno creería de que no, no quiero agresión en mi vida, quiero que todo, no quiero ser capaz, mejor sería así, todo como flores, o de repente crecí en un ambiente muy agresivo y yo nunca quiero hacer eso con mi hijo. Puede hacer que él no crezca y no conozca la agresión, pero es como negarnos algo de nosotros, esa agresión está ahí por algo y está ahí como, es información, ese sentimiento de agresión es como información, nos están quebrantando nuestro espacio, tenés que actuar. Entonces, Correcto. es un mensaje que nos envía nuestro cuerpo, no necesariamente de devolver la agresión, pero hace algo, serás Y lo capaz hemos de hacer. visto, Ajá. exacto, y es, vaya, nos vamos al momento de cuando los estudiantes reciben lo que es el bullying, ¿verdad? En las escuelas. O sea, el hecho de que, ok, respeto requiere respeto, pero en mi caso inclusive, o sea, mi hijo sabe que si alguien lo está molestando y esa persona no escucha y él ya ha tratado de resolver con la maestra, con la directora, o sea, ¿cuál es el siguiente paso, verdad? Eh, y vamos ahí a vivirlo de nuevo como adultos. Sí. Y yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos en situaciones con personas que de repente no tienen el más mínimo, pues no sé, no lo piensan dos veces y nos pueden decir
o nos pueden agredir, o nos pueden lastimar, o pueden dañar nuestra reputación. Que siento que es él. Él es el bully. El matador es el bully. Pero le quitó todas las fuerzas. Entonces, aquí vemos que en este caso, el, el, el bully tiene que saber, ok, te vas a meter conmigo, vos sos un bully, te quieres meter conmigo, bueno, pero sabes que yo soy capaz de hacer cosas. Entonces el bully la piensa. Entonces aquí vemos el caso del matador, porque no actuó. Si quería que fuera agresivo el toro, ¿por qué no actuó? Porque sabe que el toro es capaz. Y lo más increíble, la manera, ¿verdad?, de Ferdinando. Él se sentó. Y vamos de nuevo, que, claro, es de persona a persona, pero en ese momento que hizo Ferdinando, ¿verdad?, él, de la manera más inesperada, se relajó, no reaccionó. Entonces, Sí, de nuevo, para pelear se ocupan dos. sí, No es que yo voy a permitir, ¿verdad?, que me pisoteen y que me hagan lo que sea, no, pero el hecho de que una persona puede estarle faltando el respeto, pero yo no voy a reaccionar, ¿verdad? O sea, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero debo de, como sea, también mantener la calma. Ya cuando es otra situación, ¿verdad?, como estamos diciendo, eh, pues actuar de manera diferente, pero en esa instancia Ferdinando nos demuestra de nuevo que él no cabe, ¿verdad?, en ese estereotipo, en esa cajita de que un toro es igual a un animal agresivo. Es capaz de agresividad, pero no tiene por qué, ¿verdad?, solamente seguir ese camino o ese ejemplo. excelente, porque le voy a dar una anécdota con mi hijo. Mi hijo lo metí a karate hace unos meses y lo primero que le enseñan en karate no es atacar. Tu primera línea de defensa es buscar la paz, evitar el conflicto. Más sin embargo, si quieren transgredir, vos tenés unas armas de defensa propia. Entonces en karate le enseñan sobre defensa propia, no son defensas de ataque. Entonces, pero entonces va la misma idea, ¿va? Que las artes marciales, por decir, son artes para hacerlo competente, ¿no? Más sin embargo, no son para ir a buscar peleas a las calles. Y la mayoría de los peleadores así, ellos, esa es la filosofía que viven, ¿verdad? Siempre van a la calle y buscan la paz, así como Ferdinando escogió la paz, pero sabe que si en algún momento es capaz de usar sus herramientas. Y llegamos al fin, donde él regresa ya a donde siempre ha querido estar, donde se siente cómodo y aceptado. Y es bien interesante porque cuando leía la historia del cuento, el cuento lo publicaron justo antes de la Guerra Mundial y en muchos países fue, en Alemania y en otros países se detuvo la impresión, la publicación del cuento por este mensaje de la paz, que al final preferimos no. Y es curioso que en los gobiernos así bueno, en aquel entonces los comunistas no quería vender esta idea. Pero es casualmente lo que necesitamos en este momento, ¿verdad? Que ser capaces, pero escoger primero la paz. Sí, y de nuevo, qué triste, ¿no? Porque igual, eso pasó hace tiempo, pero igual seguimos en guerra, ¿no? Sí. Mira el caso pues, del Medio Oriente, lo que está sucediendo pues Ujú. con Israel y Palestina, ¿verdad? Que Sí. es tan doloroso y no sé si de repente, ¿verdad?, muchas de las personas que vean su podcast no estén al tanto. Y no es el hecho de ser, ¿verdad?, morboso o de ser adicto a la tragedia o de ser, ay, yo voy a ver estas fotos o ser amarillista. No, no es ese el hecho, ¿verdad? Es el hecho de estar informados. Sí. Es el hecho de llevar ese mensaje, porque qué triste, ¿verdad?, que los gobiernos no entiendan eso, de que al final la paz es necesaria. No Ujú. sé cómo llegar a eso, no, quisiera saberlo, ¿verdad? Como persona, como ser humano, como docente, como mamá, porque uno mira o sea, lo que está sucediendo y de nuevo, o sea, tengo amistades, ¿verdad?
de ambos lados. Y tengo amistades de ambos lados porque, como les comenté, yo pues viví en Estados Unidos un tiempo y yo, a mí me agrada mantener mis amistades, las que valen la pena, ¿verdad? Entonces, es muy doloroso lo que está Sí, pasando. Y sí, qué interesante, yo no sabía eso, de que el libro había sido eh, pues puesto en pausa por el mensaje que lleva. Y de nuevo, nos vamos al punto de la importancia de los libros, la importancia de llevar un mensaje más allá, o sea, eh, más en esta época pues digital. Si nos sí, quitan los libros, nos quitan el conocimiento, o sea, sí. va Ah, mucho más allá. quería agregar algo con lo que mencionaba de la guerra. Creo que de repente uno siente aquí en Honduras, pero eso es allá. Y lo Nos que afecta, para mí la reflexión más grande todavía es que no tienes que ir a ver allá. Mira que no hay ni paz en tu familia. Hay, correcto. hay familiares que, o sea, lo que pasa en tu familia es solo una escala más grande de lo que está pasando En el en mundo. esta guerra. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque estamos viendo otros seres humanos como nosotros. Nosotros también podríamos ser como ellos. Entonces, este concepto de la paz, no pensamos en guerras, pensamos en batallas, como munición, pero la paz interna, la paz con mi prójimo, eh, desde ahí La nace todo eso. conciencia colectiva, ser capaz de decir, ok, si está pasando algo negativo, está pasando algo malo, pero tampoco voy a dejar que el miedo me controle, ¿verdad? Y de nuevo caemos en la situación de la pandemia, o sea, aprendimos muchísimo de eso. No permitamos que el miedo nos controle de nuevo. No permitamos que ese miedo nos aleje de nuestras familias, de nuestros Ujú. estudiantes, de nuestros seres queridos. O sea, hay que ser bastante crítico al momento de pensar y al momento pues de la información que uno recibe, porque de nuevo, y por eso me encanta la carrera que yo estudié también, que es comunicación, ¿verdad? La comunicación de las masas, Ujú. manera voy a controlar yo a las masas de manera positiva o negativa, o sea, ¿cuál es el mensaje que quiero yo llevar? Que hay que pensar, ¿verdad? Yo puedo ver una noticia y escuchar que el mundo está en un apocalipsis, o puedo, ¿verdad? Parar un momento, tener criterio y decir, ok, ¿por qué me están mandando ese mensaje? En vez de decirme, ok, pasa esta situación, hay que tomar estas prevenciones, hay que comer mejor, hacer ejercicio, pues yo no me refiero a ser pues un rebelde sin causa, más bien es pues tener criterio, porque al final eso es lo más importante, ¿verdad? No permitir que cualquier cuestión negativa o que un comentario de otra persona venga y arruine una amistad o una eh, pues relación con otra persona, que también de nuevo en nuestra cultura es muy común. No, o sea, saber que un chisme es un chisme y no permitir que eso llegue a más. Entonces, es, es bastante complejo, ¿verdad? Cómo mentalmente podemos a veces ser muy débiles y permitir que cualquier comentario, cualquier situación, vemos 2 segundos de un video y ya tenemos todo una manera de juzgar, ¿verdad? No, es ir más allá. Sí, Estamos a un clic, ¿verdad? De la información, pero creo que a nivel histórico es cuando más desinformados estamos. sí. Creemos cualquier cosa que nos ponen en un video de TikTok, en una página, y no vamos más allá a buscar, ok, ¿es esta fuente real? ¿Es esto algo que va a edificar? ¿Es esto algo que voy a aprender? O sea, tenemos que tener ese pensamiento crítico más que nunca. Me encanta. Ok, Dinora, llegamos al final de nuestro cuento. El toro Ferdinand. En este momento quisiera que me compartiera algo de que se llevó del podcast, algo de lo que discutimos, que para usted ha sido como
como la gran reflexión que deberemos de tomar de este cuento? Tener inteligencia emocional. Eh, Más que nada, Alberto, o sea, tocamos muchos temas y es lo que me encanta. No pensé que íbamos a profundizar tanto con un cuento de niños, pero totalmente, o sea, más allá de tener una inteligencia donde yo soy una persona que lo sé todo, no, o sea, tener inteligencia emocional. Ujú. Eso es muy importante, ¿verdad? No solo nosotros como adultos, sino irle enseñando a nuestros pequeños, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, nuestros estudiantes, ¿verdad? A aprender a regular sus emociones, porque puede estarse cayendo el mundo, pero depende mucho la manera en que yo vaya a reaccionar ante cada situación, porque al final eso es lo que yo puedo controlar. Yo no puedo Sí, controlar lo que sucede allá afuera, pero sí puedo controlar lo que sucede aquí. sí. Así como Ferdinand nos dio un gran ejemplo, este torito. Bueno, Dinora, con esto concluimos. Le agradezco. Le agradezco también por acordarme de este cuento que de repente había visto la película, pero todavía no había hecho algunas conexiones y cuando lo leí, pues dije yo, wow, aquí hay bastante que podamos discutir cuando tengamos el podcast. Así que se lo agradezco. Está invitada nuevamente en el transcurso de este año para volver a discutir otro cuento. Y bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a usted, el placer fue mío.